Continuamos viendo verbos con dos significados dependiendo de si tenemos un verbo en indicativo o en subjuntivo detrás. El verbo pensar se usa con un indicativo en el verbo siguiente cuando significa opinar, si la frase es positiva. En inglés, to think. Por ejemplo, pensamos que tienes que estudiar más. Pensamos que tienes que estudiar más. Pero si se usa el verbo pensar en negativo, deberás usar el subjuntivo, como hemos visto en las reglas del subjuntivo. No pensamos que tengas que estudiar más. No pensamos que tengas que estudiar más. Y el verbo pensar se usa siempre en subjuntivo, si es positivo o negativo, en los dos casos, cuando significa disponer, en inglés to decide. Por ejemplo, hemos pensado que vengas de vacaciones con nosotros. Hemos pensado que vengas de vacaciones con nosotros. El verbo temerse se usa con indicativo detrás cuando significa sospechar algo malo o desagradable. En inglés, to suspect. Por ejemplo, me temo que Andrea no va a venir a la fiesta. Me temo que Andrea no va a venir a la fiesta. Y el verbo temer, no temerse, sin ser reflexivo, solo temer, se usa con subjuntivo detrás cuando significa tener miedo. En inglés, to fear o to worry. Por ejemplo, temo que mi hijo se ponga enfermo. Temo que mi hijo se ponga enfermo. El verbo parecer se usa con un verbo en indicativo detrás cuando significa dar la impresión, que en inglés es it looks like, más o menos. Por ejemplo, parece que va a llover. Parece que va a llover. También el verbo parecer, con una expresión de certeza detrás, por ejemplo, parece cierto, parece verdad, parece real, y después se pone un verbo en indicativo cuando expresas la certeza sobre un hecho, que más o menos en inglés es it seems. Por ejemplo, parece cierto que este año va a llover mucho. Parece cierto que este año va a llover mucho. A veces hacemos preguntas con el verbo parecer, por ejemplo, parecerle a alguien que, y luego se usa el verbo en subjuntivo. Y significa, y lo usamos cuando estamos proponiendo algo. Es como en inglés, how about o do you fancy. Por ejemplo, ¿qué te parece que vayamos a la playa? ¿Qué te parece que vayamos a la playa? También se puede usar sin la palabra que y decir, ¿te parece que vayamos a la playa? ¿Te parece que vayamos a la playa? Y el verbo parecer, con una expresión de juicio de valor detrás y después un verbo en subjuntivo, se usa así cuando estamos valorando un hecho o una persona, que en inglés es más o menos to think o to consider. Por ejemplo,
Me parece bien que Antonio venga con nosotros al cine. Me parece bien que Antonio venga con nosotros al cine.